Han pasado 6 años desde la partida física de Edith González, una de las actrices más queridas, respetadas y emblemáticas de la televisión mexicana y del mundo hispano. Su muerte, ocurrida en 2019 tras una larga batalla contra una enfermedad dura y compleja, dejó un vacío emocional que todavía hoy pesa sobre sus seguidores, su familia y especialmente sobre el hombre que la acompañó durante los últimos años de su vida, Lorenzo Lazo. Durante todo este tiempo, Lorenzo se mantuvo firme en una postura discreta, casi hermética, como si hubiese decidido levantar un muro emocional entre su duelo y el resto del mundo. Rara vez concedió entrevistas, casi nunca habló públicamente de su dolor, y cuando lo hizo, se limitó a expresar palabras breves, profundas, pero cuidadosamente medidas. Para muchos, su silencio era una señal de respeto, para otros, un escudo protector. Pero ahora, 6 años después, algo ha cambiado. En una revelación inesperada, Lorenzo ha decidido romper ese largo silencio. No lo hace desde la polémica ni desde el sensacionalismo, sino desde la necesidad humana de cerrar un ciclo y honrar la memoria de Edith desde una perspectiva más íntima, más vulnerable y más auténtica. Por primera vez, se permite hablar de aquello que había ocultado durante años. Un secreto que, según él, cambió para siempre su manera de entender el amor, la pérdida y la propia vida. Explora el contexto emocional, histórico y humano que rodea este momento. ¿Qué empujó a Lorenzo a hablar ahora? ¿Por qué mantuvo en silencio una verdad que, según sus propias palabras, no era mía, sino de ella y del amor que compartimos? ¿Y qué significa realmente este secreto para la memoria de Edith? Para entenderlo, es necesario volver atrás, revisar los últimos años de la actriz, su relación con Lorenzo y el entorno emocional que se creó entre ellos desde el día en que sus caminos se cruzaron. Cuando Edith González conoció a Lorenzo Lazo, ambos se encontraban en un momento vital muy distinto al de sus inicios profesionales. Ella venía de una carrera intensa, llena de éxitos, proyectos internacionales, compromisos sociales y una evolución artística que la había consolidado como una figura de enorme relevancia en América Latina. Lorenzo, por su parte, era un economista de prestigio, reconocido por su vida profesional discreta, meticulosa y alejada del ruido mediático. Lo que unió a ambos no fue una historia de amor juvenil marcada por la impulsividad, sino una conexión profunda basada en la madurez emocional, la complicidad y un tipo de confianza poco común en la industria del espectáculo. Ella encontró en él una paz que el mundo del entretenimiento rara vez ofrece. Él, a su vez, encontró en Edith una fuerza luminosa, una manera de ver la vida que trascendía la pantalla. Desde el inicio, su relación estuvo rodeada de respeto mutuo. Edith acostumbraba a decir en entrevistas que Lorenzo era su roca, su puerto seguro, la persona que podía sostenerla incluso en los días más oscuros. Y él, aunque más reservado, dejaba entrever en su mirada la admiración por una mujer que nunca se dejaba vencer, incluso cuando enfrentaba desafíos personales de enorme peso. Con el paso del tiempo, ambos construyeron una vida juntos, basada en pequeños rituales. Cenas tranquilas en casa, viajes cortos donde podían escapar del ruido mediático, conversaciones profundas sobre el futuro, la familia, el arte, el trabajo y, sobre todo, sobre la importancia de vivir plenamente. Pero la vida, impredecible y a veces injusta, tenía preparado un golpe que pondría a prueba no solo su amor, sino la fortaleza emocional de ambos. Cuando Edith fue diagnosticada con la enfermedad que más tarde la llevaría a su fallecimiento, tanto ella como Lorenzo se enfrentaron a un periodo difícil, lleno de incertidumbre y decisiones complicadas. Sin embargo, Edith mostró una vez más la fuerza que la caracterizaba. En lugar de esconderse o retirarse, habló públicamente del diagnóstico para inspirar a otras mujeres y para demostrar que la vulnerabilidad también puede ser un acto de poder. Durante este proceso, Lorenzo permaneció a su lado, pero siempre desde un segundo plano. No buscaba protagonismo ni reconocimiento,
Su papel era acompañarla, apoyarla y sostenerla en cada paso del camino. A menudo se lo veía junto a ella en eventos, citas médicas y apariciones públicas, pero jamás habló más de lo necesario. Su presencia silenciosa decía más que cualquier declaración. Detrás de ese silencio, sin embargo, se escondía un mundo emocional que pocos conocían. En privado, Lorenzo enfrentaba emociones que iban desde la esperanza hasta el miedo más profundo. Veía cómo Edith luchaba con un coraje admirable y, al mismo tiempo, sentía el peso de no poder controlar un destino que se escapaba de sus manos. Ese es precisamente el periodo donde, según Lorenzo, nació el secreto que ahora, tras 6 años, ha decidido revelar. Desde el fallecimiento de Edith, muchos se preguntaban por qué Lorenzo no había hablado más sobre lo vivido. Algunos pensaron que era una forma de respeto, otros, que simplemente no estaba preparado. Pero la verdad, según él mismo explica, es mucho más compleja. No se trata de olvidar ni de ocultar, sino de proteger, dijo en la reciente entrevista donde finalmente rompió el silencio. Había algo que ella me confesó en los últimos meses, algo que yo debía guardar y honrar. Y lo hice, durante años. Esta frase ha despertado una enorme curiosidad. ¿Qué podría haber sido tan importante para que él guardara silencio durante tanto tiempo? ¿Era algo sobre la salud de Edith? ¿Sobre su trabajo? ¿Sobre su hija Constanza? ¿O quizá algo más personal, más íntimo, más difícil de expresar públicamente? Antes de revelar ese secreto, que será desarrollado en los siguientes capítulos, es esencial comprender que para Lorenzo este acto no es un gesto mediático ni una estrategia emocional. Es, según él mismo, una forma de cerrar un ciclo de duelo que lo ha acompañado más de media década. Un ciclo que no ha sido lineal ni sencillo, sino lleno de momentos de introspección, dolor, memoria y también gratitud. Porque, como él afirma, amar a Edith fue un privilegio y un aprendizaje constante. Edith González dejó un legado artístico inmenso, con papeles memorables en telenovelas icónicas, obras teatrales y proyectos cinematográficos. Pero su legado emocional es aún mayor. Fue una mujer que enfrentó la vida con una mezcla de valentía y dulzura, una profesional disciplinada y al mismo tiempo una persona cercana, cálida y profundamente humana. Muchos colegas la recuerdan por su energía, su sonrisa y su capacidad de transformar cualquier espacio. Nunca perdía la oportunidad de celebrar la vida, incluso en los momentos más difíciles. Y ese legado es, precisamente, parte fundamental del secreto que Lorenzo ha mantenido bajo llave durante todos estos años. La entrevista donde Lorenzo Lazo decidió romper 6 años de silencio tomó a toda la prensa latinoamericana por sorpresa. Nadie esperaba que, después de tanto tiempo, él eligiera hablar. Y menos aún, que lo hiciera con un tono tan introspectivo, pausado y profundamente humano. Pero lo que verdaderamente conmocionó al público no fue la decisión de hablar, sino lo que estaba a punto de revelar. Porque, según Lorenzo, el secreto que había guardado durante años no era un detalle menor. Era algo que Edith le confió en un momento de extrema vulnerabilidad, cuando ya no luchaba solamente con la enfermedad, sino también con la urgencia emocional de dejar en orden las cosas más importantes de su vida. Lorenzo comenzó su relato recordando una tarde que, según él, estaba grabada en su memoria con una claridad dolorosa. Era uno de esos días tranquilos en los que Edith, pese al cansancio físico, pedía sentarse junto a la ventana para ver la luz caer sobre el jardín. Ese escenario cotidiano, aparentemente simple, se convirtió en el marco de una conversación que transformaría para siempre la vida de Lorenzo. Ella lo llamó por su nombre, no con urgencia, sino con una ternura inusual. «Lorenzo, necesito que me escuches con calma», le dijo. Él se sentó a su lado, pensando que se trataba de algún detalle médico, una sensación física, un cambio en el tratamiento. Pero no era eso. «Tengo algo que decirte, algo que quizá debí decir antes, pero no estaba lista», continuó Edith.
La expresión de su rostro no mostraba miedo, pero sí una honestidad desgarradora. Era como si hubiera tomado la decisión de despojarse de una carga que llevaba demasiado tiempo en silencio. Lorenzo respiró hondo, preparándose para cualquier cosa. Pero nada podría haberlo preparado para lo que ella estaba a punto de confesar. Edith lo miró fijamente, y con la voz delicada, casi temblorosa, le confesó: «Antes de conocerte, había alguien a quien nunca logré dejar ir por completo. No es que no te amara, te amé con el alma. Pero esa sombra, ese recuerdo, nunca desapareció. Y no quería irme sin decirte la verdad». Eran palabras difíciles, pero no nacidas de la culpa. Nacían de un profundo sentido de honestidad ante el final de un ciclo vital. Según Lorenzo, Edith le explicó que todos tenemos vínculos emocionales que nos marcan para siempre. En su caso, se trataba de una relación de su pasado, una persona que había sido fundamental en su vida, alguien por quien había sentido un cariño tan profundo que, incluso cuando la vida las obligó a separarse, una parte de ese lazo quedó suspendida. No era un amor oculto para reavivar, ni una infidelidad, ni una doble vida. Era algo más sutil, más humano, una huella emocional que nunca sanó del todo. Lo sorprendente no fue la revelación en sí, sino la razón por la que Edith decidió confesarla. Según explicó Lorenzo en la entrevista, Edith no confesó este secreto para herirlo ni para desestabilizar su relación. Al contrario, lo hizo porque sentía que no debía partir dejando asuntos sin resolver, especialmente aquellos que afectaban directamente a su corazón. Ella le dijo: «No quiero que un día escuches esto por otro lado, o que alguien interprete mi pasado de manera injusta. Quiero que sepas quién fui, con mis luces, mis sombras y mis heridas. Quiero que conozcas mi verdad completa. Te la debo». Era un mensaje de transparencia total, de esos que solo se dan cuando no queda nada que perder, y todo por lo cual ser recordada con autenticidad. Para Lorenzo, esta confesión fue devastadora, pero también profundamente reveladora. No porque pusiera en duda el amor que ella le tuvo, del cual estaba absolutamente seguro, sino porque lo llevó a entender una faceta íntima de Edith que él nunca imaginó. Lorenzo confesó que, en ese momento, sintió una mezcla de emociones que difícilmente podía describir. Había sorpresa, sí, también un punzazo de tristeza, pero, sobre todo, había una profunda sensación de empatía. Ella no me debía perfección, me debía verdad, y eso fue lo que me dio. Lorenzo explicó que, después de escucharla, tomó su mano y le respondió con serenidad: «Gracias por confiarme esto. No cambia nada, solo te hace más humana y más real». Para él, esa conversación se convirtió en el acto más puro de amor que compartieron. Fue una confesión que no buscaba absolución ni justificación. Solo buscaba liberación. Lorenzo comprendió que lo que Edith le reveló no era una amenaza para su relación, sino una ventana hacia su mundo emocional. Un mundo construido a partir de experiencias, heridas y vínculos que la convirtieron en la mujer que él amó profundamente. La confesión principal ya era, por sí sola, impactante. Pero según Lorenzo, había un elemento adicional que volvió todo más complejo. Edith temía que ese amor del pasado, esa persona que dejó huellas tan profundas, pudiera algún día convertirse en motivo de incomprensiones después de su fallecimiento. «No quiero que nadie invente historias. No quiero que piensen que te engañé, que viví dividida o que no te amé como merecías», le dijo. Edith tenía miedo de que su recuerdo fuera distorsionado. Temía convertirse en blanco de rumores crueles, de teorías creadas para llenar vacíos, o peor aún, de ataques que pusieran en duda su integridad emocional. Para ella, la confesión era una manera de blindar la memoria de ambos. La de ella, como una mujer honesta, humana, imperfecta. Y la de él, como un esposo que la acompañó hasta el último aliento con dignidad y amor genuino. ¿Quién era esa persona del pasado?
En la entrevista, Lorenzo no mencionó nombres. No lo hará, dijo, porque no se trata de abrir una polémica ni de exponer la vida privada de terceros. La identidad nunca fue el punto. El punto era lo que representaba para ella. Para muchos seguidores y periodistas que siguieron la vida de Edith durante décadas, es evidente que hubo relaciones marcantes antes de su matrimonio con Lorenzo. Algunas fueron públicas, otras discretas. Pero lo verdaderamente importante de este secreto no es la identidad, sino la dimensión emocional que tuvo en su vida. Según Lorenzo, esa persona simbolizaba una etapa, una decisión, un camino que ella debió abandonar, pero una parte de su alma quedó ahí, detenida en el tiempo. Esa frase terminó por conmocionar a su audiencia porque habla de algo universal. Todos tenemos un antes que nos marca. Edith no fue la excepción. Después de esa conversación, Lorenzo guardó el secreto como si fuera un tesoro frágil. No lo compartió con nadie, ni siquiera con familiares cercanos. No lo convirtió en motivo de discusión, ni permitió que alterara sus últimos meses junto a ella. Pero, según explica, ese secreto se convirtió también en un peso emocional enorme. Un peso que decidió cargar en silencio hasta sentirse preparado para liberarlo. Guardé su verdad porque era suya. Pero ahora que ya no está, siento que es momento de explicar que su amor por mí nunca fue imperfecto, sino profundamente humano. Para él, revelar este secreto no es una traición. Es una forma de cerrar la herida que la pérdida dejó abierta durante 6 largos años. La revelación de este secreto ha sido interpretada por muchos como un gesto valiente de Lorenzo. Otros lo ven como un acto de sinceridad que honra la memoria de Edith, porque retrata su humanidad en toda su complejidad. No la idealiza, pero tampoco la desacredita. La muestra como una mujer que vivió, amó, sufrió y luchó, como cualquier ser humano, incluso más intensamente que la mayoría. Ella no me pertenecía. Yo solo fui parte de su historia, y ella, parte de la mía, concluyó Lorenzo. Tras hacerse pública la entrevista, la reacción del público fue inmediata. Muchos seguidores de Edith expresaron su sorpresa, incluso su desconcierto, pero la mayoría mostró comprensión y respeto. En redes sociales, miles de usuarios compartieron mensajes reflexionando sobre lo que significa amar, después de haber amado antes, sobre las heridas que nunca cierran, y sobre la necesidad de ser honestos con quienes amamos. Lo que comenzó como un secreto, terminó convirtiéndose en una conversación global sobre la fragilidad y la complejidad de las emociones humanas. El secreto que Lorenzo Lazo guardó durante 6 años no solo se convirtió en una revelación inesperada para el público, sino también en un punto de inflexión para él mismo. Su confesión pública no fue un gesto impulsivo ni una necesidad repentina de atención mediática. Fue, según sus propias palabras, un acto de liberación emocional, una forma de dar sentido al duelo más prolongado y complejo de su vida. La muerte de Edith González marcó un antes y un después en la vida de Lorenzo. Aunque mantuvo una imagen pública de serenidad, en privado vivió un camino lleno de sombras y silencios. El duelo no es una línea recta, es una espiral. A veces crees que avanzas, pero un recuerdo te devuelve al inicio, confesó. Durante los primeros meses, Lorenzo evitaba cualquier conversación sobre Edith que fuera demasiado personal. Visitaba su tumba en silencio. Releía mensajes, fotografías, cartas. Pero todo esto se hacía desde un lugar íntimo, casi sagrado. No podía permitir que ese dolor se convirtiera en espectáculo público. Era como si tuviera 2 vidas paralelas. La del hombre público, sobrio, impecable, siempre medido. Y la del viudo que guardaba un secreto que pesaba más de lo que él quería admitir. Ese peso emocional no era producto de la confesión en sí, sino de lo que representaba, la prueba de que incluso el amor más fuerte puede convivir con las huellas de un pasado que nunca se olvida del todo. Una de las partes más conmovedoras del capítulo final de la entrevista fue cuando Lorenzo admitió algo que jamás había verbalizado. Después de su confesión,
Me pregunté durante años si yo había sido suficiente para ella. Esa pregunta lo persiguió en silencio, no porque dudara del amor que Edith le mostró durante toda su relación, sino porque, como él mismo explicó, cuando alguien que amas profundamente te confiesa una herida del pasado que nunca cerró, es imposible no confrontar tus propias inseguridades. Sin embargo, con el tiempo comprendió algo que cambió su perspectiva. El amor no es una competencia con el pasado. Es una construcción que empieza desde el primer día y termina cuando uno de los dos deja de estar. Y Edith construyó conmigo hasta su último aliento. Ese entendimiento fue uno de los pasos más importantes hacia su proceso de sanación. Lorenzo afirmó que, con el paso de los años, logró ver con claridad que la confesión de Edith no era un cuestionamiento a su relación, sino la expresión de una parte de su historia personal que él nunca había tenido la oportunidad de conocer. El corazón no es un documento que se borra. Todo lo que vivimos deja marcas. Yo también tenía mi pasado, mis pérdidas, mis cicatrices, y ella nunca me juzgó por eso. Esta comparación, la más humana y honesta posible, le permitió reconciliarse con la confesión. Entendió que Edith no buscaba redención ni disculpas, sino simplemente verdad. Una verdad que solo podía entregarle a él. Muchos temían que la revelación del secreto opacara la memoria de Edith González, pero ocurrió todo lo contrario. Las redes sociales, los medios, los fanáticos, todos respondieron con una mezcla de respeto, comprensión y una profunda empatía por la actriz, porque lo que este secreto demostró no fue una falla, sino su humanidad. A lo largo de décadas, Edith fue vista como una figura casi mítica, la actriz perfecta, la madre ejemplar, la mujer fuerte que enfrentó la adversidad sin perder la sonrisa. Pero esta confesión la mostró desde un ángulo diferente, el de una mujer real, con emociones complejas, dudas y heridas del pasado. Lejos de debilitar su imagen, la enriqueció. La razón final. ¿Por qué Lorenzo habló justo ahora? La pregunta más importante quedó para el final. ¿Por qué Lorenzo decidió hablar después de 6 años? Él respondió con una claridad desarmante. Porque ya no duele como antes. Porque ahora, cuando pienso en ella, siento más gratitud que tristeza. Y porque entendí que este secreto no era un peso, sino un puente hacia la verdad de quién fue Edith como ser humano. Hablar no fue un acto de catarsis, sino un acto de madurez emocional. También confesó que durante años sintió que, si hablaba, estaría traicionando su memoria. Pero con el tiempo comprendió que Edith le contó ese secreto para que él supiera la verdad, no para que la guardara eternamente. El silencio fue su deseo. Pero la comprensión, esa es mía. Y ahora, él siente que su comprensión está completa. Cómo este secreto cambió la vida de Lorenzo después de Edith. Durante los 6 años siguientes a la muerte de la actriz, Lorenzo vivió con una mezcla de nostalgia constante y una responsabilidad emocional hacia la hija de Edith, Constanza, a quien él siempre trató con cariño y respeto. Pero el secreto desempeñó un papel silencioso en su forma de relacionarse con el mundo. Lo volvió más reflexivo, más consciente de la fragilidad humana y, sobre todo, más dispuesto a aceptar que la vida no siempre nos permite cerrar las heridas en perfecto orden. Uno no elige las historias que lo marcan, solo puede decidir qué hacer con ellas, dijo. Y ese fue su mayor aprendizaje. La confesión de Edith y la decisión de Lorenzo de revelarla 6 años después de su muerte dejaron al público una lección poderosa. El amor verdadero no exige borrar el pasado. Solo exige honestidad y presencia. En una época donde las relaciones están cada vez más marcadas por expectativas irreales, esta historia, tan humana, tan imperfecta y tan profunda, se convirtió en un recordatorio de que todos tenemos cicatrices emocionales. Todos arrastramos recuerdos que no se ven. Amar no es sustituir, sino acompañar. Ser amado no significa ser el único, sino ser parte significativa de la vida de alguien. La madurez de Lorenzo al hablar y la honestidad de Edith al confesar
se unieron en un relato que inspira, conmueve y, sobre todo, humaniza. Lorenzo concluyó la entrevista con una frase que se volvió viral. El silencio me acompañó 6 años. Hoy, al contarlo, siento que Edith está en paz y yo también. La historia de Edith González y del secreto que su esposo Lorenzo Lazo guardó durante 6 largos años no es simplemente un relato de amor y pérdida. Es, sobre todo, un recordatorio poderoso de lo que significa ser humano. Edith fue una artista brillante, una mujer fuerte, una madre dedicada y una figura que inspiró a generaciones enteras. Pero también fue un ser humano con dudas, heridas, recuerdos y verdades que formaban parte de su esencia. Y eso es precisamente lo que hace que su legado sea tan profundo y tan perdurable. Lorenzo, por su parte, no solo fue su compañero, fue el guardián silencioso de una verdad que ella necesitaba entregar antes de partir. Al revelar finalmente ese secreto, no lo hizo desde la polémica ni desde el morbo, sino desde el amor, desde la necesidad de cerrar un ciclo emocional que marcó su vida durante más de media década. Su sinceridad abrió una ventana hacia una dimensión más humana de Edith, una dimensión que no la debilita, sino que la engrandece. Porque, al final, no recordamos a Edith solo por sus personajes memorables, sus actuaciones magistrales o su presencia radiante en la pantalla. La recordamos por su luz interior, por su valentía ante la adversidad, por su manera de transformar el dolor en fuerza y la vulnerabilidad en inspiración. La recordamos porque incluso en sus momentos más difíciles, fue capaz de mostrar amor, honestidad y dignidad. Este relato, profundo, íntimo, lleno de matices, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿A cuántas verdades no nos atrevemos a ponerles nombre? ¿Cuántos recuerdos guardamos en silencio por miedo a ser juzgados? ¿Cuántas veces evitamos mostrar nuestras cicatrices, sin comprender que son precisamente ellas las que cuentan nuestra verdadera historia? La confesión de Edith, protegida por Lorenzo durante 6 años y ahora compartida con el mundo, nos recuerda que el amor no es perfección. El amor es verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Este es, en definitiva, el legado emocional de Edith González. Una invitación a vivir con autenticidad, a amar sin miedo, a aceptar nuestro pasado y a abrazar cada parte de lo que somos. Hoy, mientras millones de personas en todo el mundo siguen recordando su sonrisa, su talento y su fortaleza, este nuevo capítulo sobre su vida no oscurece su memoria, sino que la hace más completa, más real y más cercana. Porque Edith no fue solo una estrella, fue una mujer hecha de carne, de espíritu, de incertidumbres y de amor. Y eso, más que cualquier papel, cualquier premio o cualquier aplauso, es lo que la convierte en eterna. Si has llegado hasta aquí, significa que también tú llevas a Edith en el corazón. Significa que valoras su vida, su legado y las historias humanas que nos permiten entender mejor a quienes admiramos. En este espacio seguimos trabajando cada día para traerte relatos profundos, investigaciones completas y análisis sinceros sobre las figuras que han marcado nuestra cultura y nuestras emociones. Historias que merecen ser contadas con respeto, sensibilidad y verdad. Si este contenido te ha emocionado, conmovido o hecho reflexionar, te invito cordialmente a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones, reportajes especiales y relatos humanos tan intensos como este. Dale like si aprecias el trabajo profundo y respetuoso que realizamos. Déjanos un comentario contándonos qué significó Edith González para ti, qué piensas sobre esta revelación o qué otras historias te gustaría que analizáramos. Comparte este video con quienes también apreciaban a Edith y desean conocer una faceta más íntima de su vida. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad, honesto, cuidado y profundamente humano. Gracias por estar aquí y por mantener viva la memoria de Edith González.
Mientras haya personas como tú, dispuestas a seguir escuchando, recordando y celebrando su historia, la luz de Edith nunca se apagará. Su legado seguirá creciendo, capítulo tras capítulo, corazón tras corazón. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, las historias más poderosas son las que nacen del alma.